especial de inimputables a una semana nada más, ¿no? Una semana, es el 9 de septiembre de las elecciones en el Consejo de la Magistratura para el cargo que va a ocupar nada más y nada menos que quien represente a los abogados o las abogadas, todo indica, podamos decir, a todos los abogados, pero va a ser una abogada por la capital federal. Y feliz de romper finalmente con la hegemonía masculina en este programa que me venía cansando, venía siendo difícil. Esto también da cuenta de cuántos más son los hombres en la justicia que las mujeres, pero hoy vamos a pasar por lo menos una muy buena primera parte, teniendo en cuenta que tenemos como interlocutoras a quienes nada más y nada menos que van a disputar ese cargo tan importante. Por un lado está con nosotros Adriana Donato, de Gente de Derecho, y también está, a ver si las cámaras la pueden tomar ya sentada y lista, con Omar Lavieri y Alejandra García, de Cambio Pluralista. Todo indica, si las cosas vienen como hasta ahora, que una de las dos va a ocupar ese lugar. Y para arrancar con Donato, y sin mucho tecnicismo, yo te lo decía antes, te tuteo. Sí, arranqué tuteando y ahora llamé. No hay ningún problema. Sin mucho tecnicismo, digo, ¿qué pasa con el Consejo y qué se puede hacer? Digo, el que está del otro lado piensa, un órgano destinado a nombrar y a destituir a los jueces en un momento donde la justicia está tan cuestionada, prácticamente paralizado, veíamos los números. García escribió sobre el tema en Infobae hace muy poquito, un solo concurso durante todo el 2013, y realmente el que está del otro lado dice, y bueno, ¿qué pasa? Ellos tienen que cumplir esta función y no la están cumpliendo. ¿Qué podría cambiar? Lo que debe cambiar es despolitizar al Consejo. Evidentemente, esta, digamos, parálisis que tiene el Consejo se debe a que hay dos grupos políticos que evidentemente no se ponen de acuerdo en la selección de los magistrados. Ahora, doctora, en la anterior composición del Consejo de la Magistratura, la promesa, había llegado una participación muy importante de la oposición política que decía, bueno, acá se terminó con la paridad, nosotros ahora vamos a darle funcionamiento real al Consejo de la Magistratura, y no pasó. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora sí, si en el caso de resultar electa, porque yo realmente voy a impulsar, voy a trabajar como lo vengo haciendo desde el 2006, parecía imposible que nosotros pudiéramos, yo vengo, como bien dijo, de Gente de Derecho, y nosotros somos personas que trabajamos y que logramos cosas como, por ejemplo, derogar una caja previsional que era inconstitucional. Realmente parecía una gesta imposible y, sin duda, con mucho trabajo logramos hacerlo. Del mismo modo, y porque somos gente de trabajo, me acompaña en la fórmula Germán Garabano, que realmente viene de hacer una política excepcional en lo que fue la procuración de la ciudad, ha cambiado realmente la procuración. A ver, para no confundir, Germán Garabano, pero no es una lista del PRO. No es una lista del PRO, exactamente. Sí, pero es un acuerdo. Es un acuerdo que tiene el referente nuestro, el doctor Rizzo, con un sector del PRO. Ahora, hablamos de parálisis, de la indignación que esto genera, de las expectativas que se da cada vez que se vuelve a hablar del Consejo de la Magistratura, de que hay quienes ya están cuestionándolo directamente como institución. El oficialismo va a retener parte, creo que 6, ¿no? Así es. Del representante del Ejecutivo, los senadores, tienen los diputados, los cuatro legisladores y intuimos que también el académico. ¿Qué posibilidades? Porque uno las escucha, digamos, esto parece como una cuestión de no pactar con el oficialismo. ¿Qué posibilidades hay de que el Consejo salga adelante sin pactar cuando retiene el oficialismo todavía 6 lugares en el Consejo? Acá hay una realidad. Nosotros no vamos a pactar ni con el oficialismo ni con, hablemos, el marco opositor. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, firme. Siempre nosotros vamos a ver... los números, no. Sin pactar, ¿cómo sacan un concurso? Vamos a ver, ¿cómo mandan un...? Por las constancias de la causa. Es muy simple, no se requiere pactar. Si a una persona realmente está calificada, obviamente nosotros vamos a acompañar ese concurso. Del mismo modo, y esto es una garantía para los jueces, si hay un juez que hay que destituirlo, y bueno, iremos en ese sentido, pero no por un pacto en un sentido o en otro, o con una fuerza política determinada. Ahora, y este es un compromiso cierto.
Nuestro compromiso desde Gente de Derecho siempre ha sido la defensa irrestricta de la Constitución Nacional. ¿Cómo se traduce esto? En un juicio justo, en un debido proceso. Y esto es lo que siempre hemos marcado. Nuestra consigna es la defensa de la Constitución Nacional. Esto traspolado a lo que es el Consejo va a ser siempre defender lo que debemos defender. Y esto no pasa por acordar con una fuerza o con la otra. Pasa por hacer lo que uno debe hacer. Por tomar algunos casos emblemáticos, veíamos en las últimas reuniones que esta suerte de paridad que hay en el Consejo impedía avanzar sobre casos muy resonantes. El de Norberto Yarvide, por ejemplo, justamente un juez que ahora va a volver al Consejo de la Magistratura. Hoy fue denunciado otra vez por la Sala 2 de la Cámara Federal en el marco de la mafia, de la investigación por mafia de medicamentos. Por una denuncia muy fuerte. ¿Cuál va a ser por prudencia no me voy a expedir con relación puntualmente a este caso, porque en caso de ser electa podría después tener que tratarlo. Lo que puedo asegurar es que si hay pruebas suficientes, obviamente no me va a temblar la mano para destituirlo. En un año, además, hay que recordarlo, un año complicado, un año electoral, un año donde quienes conocen los entretelones de la justicia saben cómo se ponen algunos jueces federales y que muchas veces la respuesta es esta espada de Damocles con denuncias eternas en el Consejo de la Magistratura. Indudable, eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Todos tenemos que tener siempre una resolución en un sentido o en otro. Estar, como bien dijiste, con una espada de Damocles es pura injusticia. Si yo soy un juez probo, lo lógico y lo que pretendo es que salga una resolución absolutoria. Ahora, ¿cómo enfrentan esto, no? Cualquiera de las dos, saber que están entrando a un lugar que viene trabajando claramente cada vez peor. Volvíamos a las cifras, saber si me ayudás porque estoy sin anteojos. Pero mira, en el 2002... No importa. ¿Qué problema? 2012, 22% de los juzgados vacantes, 2013, 23%, 2014, 25%, siguen subiendo y esta mora se adjudica, digamos, en gran parte al Consejo y en parte al Ejecutivo, que no termina de definir. Ahora, es difícil, ¿no? Digo, porque tengo la percepción, y creo que del otro lado también, que hay un enorme descrédito en el Consejo de la Magistratura y tal vez lo arrastra el mismo descrédito que tiene la justicia en general. Yo creo que trabajando... Entrar y decir, bueno, ahora me creen, ahora trabajo, ahora convenzo, ahora miro el expediente. Creo que trabajando todo se puede. Sinceramente lo digo. Como dije, eso nos da pie a pensar que las composiciones hasta ahora del Consejo de la Magistratura no trabajaron. No trabajaron o, bueno, trataron de paralizar por un sentido u otro, pero uno puede, digamos, lograr que los expedientes se movilicen. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no se, o sea, evidentemente no se viene logrando, no hay voluntad política. Entonces yo digo, hay voluntad de trabajo. Exacto. Pero ¿qué pasa con la voluntad de trabajo frente a la voluntad política que no evidencia el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura? Bueno, yo creo que podemos hacer muchísimo como hemos hecho en muchos otros casos. Una persona puede a veces cambiar la historia. ¿Cómo? ¿Cómo? Y cortito, sí. Contando la historia de Gente de Derecho también, porque sí. Esto me parece que haces mucha referencia a esto, podemos cambiar sin tener una gran estructura, llegando solos y por ahí del otro lado no lo conocen. Bueno, como dije, logramos la derogación de una caja previsional que era casi impensable porque ya estaba funcionando, pero que no respetó la Constitución. Nosotros siempre vamos en defensa de la Constitución y de lo que debe ser. De lo que debe ser sobre todo. Así también frenamos la reforma judicial, la mal llamada reforma judicial, donde nos quitaban representación porque se pretendía que las elecciones fueran en las elecciones de consejeros, ¿se acuerdan? En las elecciones generales, sí. Y entonces no estaban respetando el espíritu del constituyente, porque la representación es estamentaria y nuestro compromiso también es para y por los abogados. Uno puede decir estamentario, otro puede decir corporativo. Hay una defensa corporativa para evitar que la soberanía popular resuelva quiénes van a ser los consejeros de la magistratura. No comparto, realmente no comparto, pero bueno. Pero igual no voy a debatir. No, pero yo quería escuchar el argumento. A ver. Es decir, me refiero, los argumentos del gobierno sí. eran la búsqueda de quebrar este concepto de la familia judicial en el Consejo de la Magistratura, en los estamentos del Poder Judicial, etcétera, etcétera.
¿cuál es la idea de contrarrestar este criterio que, digamos, en las palabras, en lo discursivo, suena bien que el gobierno diga no nos gusta la preeminencia de la familia judicial, nosotros queremos una votación democrática de los miembros del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué no? ¿Por qué no debió ser así? Porque no está respetando la Constitución. La Constitución habla de un representante de los abogados. Si van a las elecciones generales, evidentemente estamos introduciendo de nuevo mucha más política en justamente un órgano que está cuestionado por ser político. ¿Crees que estas próximas elecciones del 9 a las 8? De 9. 8 a 18 horas, De 8, el 9 del 9, de 8 a 18 en el colegio público. ¿La va a ganar quien logre distanciarse, por lo menos lo que parece en las últimas horas, más del oficialismo? Porque las acusaciones cruzadas en una campaña creo que fue bastante de fair play, pero bueno, lo tienen que decir ustedes. Me parece que las acusaciones más complejas tenían que ver, o donde se apuntaba era, bueno, a quién de las dos apoya el oficialismo y cómo se despegan de eso para traccionar los votos de los independientes. ¿Es ahí la apuesta? Yo creo que no. Yo creo que la apuesta es a mostrar todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer, pero siguiendo una forma de conducción que venimos realizando desde 2006. Un colegio para los abogados y por los abogados. Del mismo modo, un consejo con una representante que también, sin dejar, por supuesto, a los justiciables, tenga también como norte el abogado. Sus necesidades, sus vicisitudes diarias. Vamos a ir, por supuesto, para que se respete al abogado y que se respete el artículo 5 que dice que, el artículo 5 de nuestra ley, que dice que los abogados deben ser equiparados en el trato a los magistrados. Bueno, vamos a ir siempre, obviamente, porque voy a representar un estamento en favor de quienes nos tienen que votar. La última, ¿por qué votan tan pocos abogados? ¿Por qué participan tan poco, no? Porque baja la... Bueno, nosotros siempre y desde nuestra primera plataforma electoral del 2006 decimos que tenemos que participar, porque cuanto más participamos, más podemos cambiar las instituciones. Adriana Donato, muchísimas gracias. Vamos con la Vieric, la otra candidata, va a ser una mujer la que represente a los abogados en el Consejo de la Magistratura. El martes vamos a saber cuál. Hablábamos recién con Adriana Donato, ahora hablamos con Alejandra García de Cambio Pluralista. La pregunta, para empezar, más o menos igual. ¿Por qué el Consejo de la Magistratura funciona como funciona y van a cambiar algo si entran? El Consejo de la Magistratura no funciona y las cifras de las que hablaba Romina son evidentes. El Consejo de la Magistratura, para que entienda la gente, tiene tres funciones primordiales. Una es la de seleccionar jueces, la otra es de removerlos o suspenderlos si no cumplieran adecuadamente sus funciones, y por último tiene la función de administrar los recursos económicos que tiene el Poder Judicial. Digo que no funciona porque hay más de 239 vacantes en la justicia federal. Al ritmo que viene trabajando el Consejo de la Magistratura, y si no se produjeran nuevas vacantes, tardaríamos 17 años en completar la justicia. Ahora, Alejandra, perdóname, para los que están, insisto, y para mí es importante del otro lado, que les parece muy técnico el Consejo de la Magistratura, los jueces, subrogantes, porque esos cargos alguien los ocupa, digamos, un secretario, alguien los está ocupando. ¿Por qué es tan importante? Porque digo, uno sabe que ese juez que está tramitando, no importa, desde temas penales, comerciales, civiles, que cualquiera pueda tener, es un juez mucho más débil, mucho menos independiente, porque no es un juez justamente que fue nombrado por concurso. Digo, tratar de hacer llegar a la gente el impacto directo que tiene el tema del Consejo de la Magistratura, la mora, en la vida cotidiana. Justamente, cuando se paralizó el Consejo de la Magistratura, se paralizó la justicia. El caso más paradigmático es el de la frontera noroeste.
La frontera noroeste tenés una jurisdicción única que es Salta y Jujuy, porque la Cámara de Alzada de los Tribunales Federales de Jujuy están en la de Salta, donde tenés 9 vacantes en los juzgados federales de Salta y 5 vacantes en los juzgados federales de Jujuy. Tenés 3 pasos fronterizos, La Quiaca, Aguas Blancas y Salvador Massa. Eso es un agujero negro donde el Estado se esfumó, porque no tenés ni controles, ni radares, ni prevención, pero tampoco tenés justicia. Hoy no hay jueces federales. La semana pasada, con menos rating que el partido de los Pumas que se disputó en la misma ciudad, hubo un encuentro de jueces federales. Y los jueces federales dicen que no solo se tienen que cubrir las vacantes, sino que incluso cubriendo las vacantes no dan abasto con las causas de narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. ¿Sí? Según la Corte, el incremento de este tipo de causas es de un 80%. Frente a estos números alarmantes tenemos ternas que fueron remitidas desde el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo en el 2010 y ni siquiera fueron enviados esos pliegos al Senado. Hay otros 2 pliegos de que sí están en el Senado y que no han sido tratados. Y digamos, ¿cómo se podría revertir esto? Insisto, teniendo en cuenta que por la conformación del Consejo se necesita, uno habla de pacto y siempre suena espurio, ¿no? Sí, pero digamos que se necesita la vieja y querida rosca. Bueno, si no hay rosca, bueno, acordar con... En primer lugar, quiero decir una cosa, vos te referiste al cuestionado Consejo de la Magistratura. Yo creo que el Consejo de la Magistratura fue un logro constitucional, ¿sí?, de la reforma del 94. Sí. Lo que ocurrió después es que tuvo distintas reformas que justamente lo que hicieron fue mellar ese equilibrio que existía entre los distintos representantes que integraban el Consejo de la Magistratura. Vos fijate que el representante de los abogados, que hay 2, uno por la Ciudad de Buenos Aires y otro por el resto del país, no integran la comisión de selección. Los abogados no formamos parte de la comisión que selecciona a los jueces. ¿Y antes integraban o fue cambiado? Sí, por supuesto. Esto fue modificado en la reforma del 2006. Claro, pero yo lo que pregunto es, digo, estas prácticas que evidentemente vienen trabando todas las cuestiones vinculadas a las designaciones y también, digamos, a los juicios políticos. Insisto, no es solo el Consejo de la Magistratura. Gran parte de responsabilidad es la inacción del Consejo de la Magistratura que provocó la parálisis total de la justicia. Pero también hay un montón de concursos que están terminados, que fueron remitidos incluso en el año 2010 al Poder Ejecutivo y que no han sido enviados los pliegos al Senado. O sea, están repartidas, digamos, las culpas entre el Consejo y el Ejecutivo en la mora, ¿a eso te referís? El Senado también. Y bueno, las 3 partes, digamos, intervinientes. Lo que pasa es que no hay política de Estado respecto de temas tan importantes como el narcotráfico. Y la justicia tendrá que hacerse cargo de la parte que le toca, y la parte que le toca es justamente designar los jueces, que esos jueces tengan recursos, y la realidad es que los recursos tampoco están bien administrados, porque si vos caminás por los tribunales, ves los edificios colapsados, expedientes tirados por los pasillos, acumulados en los baños, y uno trata de no acostumbrarse a eso, porque adentro de cada uno de esos papeles está el reclamo de una persona que está esperando que en algún momento un juez de verdad, ¿sí?, le diga que su reclamo es justo, que tiene razón. Si te llegan a elegir, ¿vas a estar cerca del oficialismo o en esto que se llama el bloque no kirchnerista? Bueno, básicamente en el bloque no kirchnerista, porque es donde siempre he trabajado. Nuestra lista es una lista que tiene mucha trayectoria y siempre en el mismo sentido. Yo creo que si algo nos avala es la coherencia. Nosotros nos opusimos a la designación del doctor Reposo, organizamos el corbatazo, después trabajamos y nos opusimos en el en el Colegio Público de Abogados a la designación de la doctora Gils Carbó, porque creíamos que no iba a ser independiente. Yo creo que el tiempo nos dio la razón.
participamos activamente juntando firmas, incluso un miembro de Cambio Pluralista fue quien defendió al fiscal Campagnoli, que es el doctor Gil Lavedra. Vamos, la verdad es que nos avala la coherencia. Nadie podría venir a decir que antes fuimos kirchneristas y ahora no lo somos. Siempre fuimos lo mismo. Le preguntaba a Donato y también te pregunto a vos, porque me parece que es una duda que subyace. Esto de ajusticiar a los jueces por las causas que tienen, haciéndolos padecer eternos tratamientos en el Consejo de la Magistratura, y esto genera la duda, digamos. Muchos se preguntan, y sobre todo cuando nos siguen por los medios, ¿este juez realmente que está denunciado porque obró mal y porque no actuó en el expediente como tenía que hacerlo, o porque tocó intereses políticos y entonces lo que están haciendo es sancionarlo de una manera informal en el Consejo? Es que el tema disciplinario de los jueces tiene doble vía. Por un lado, vos tenés que tratar las causas de aquellos funcionarios, tratarlas con celeridad de aquellos funcionarios que tienen que ser suspendidos o removidos, porque si tenés un juez malo a cargo de un juzgado es terrible. Eso es por un lado, pero por otro lado le tenés que otorgar... Hay muchos jueces malos a cargo de juzgados, bueno, que los dicen los propios superiores de los jueces, y bueno, y tenés uno por piensa otro lado lamentablemente en los que tienen que desfilar por esos, por esos despachos. Bueno, por eso tendría que el Consejo de la Magistratura tratar con celeridad las causas disciplinarias. Y por otro lado tenés que otorgarle garantías a los jueces probos de que el poder político no le va a cuestionar o no va a usar las sanciones disciplinarias que tiene a su alcance para sancionarlos cuando las sentencias no les gusta. Hoy reciente escuchaba hablar del caso Yarvide, sí, y si esta vez lo iban a destituir o no Yarvide. No nos olvidemos que no es la primera vez que Yarvide está en una situación cercana al juicio político. La otra vez que estuvo cercano al juicio político fue por el caso del sobreseimiento express, donde justamente el quinto voto que se necesitó para salvar a Yarvide del juicio político... El sobreseimiento express, estamos hablando del enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. Exactamente. En esa causa... el quinto voto que se necesitó para salvar a Yarvide del juicio político fue el del consejero abogado, y era el consejero abogado de Gente de Derecho. Que son los que hoy están en la disputa con ustedes. Exactamente. ¿Vos sabías, tenemos algo más? No, dale. Vos habías hablado de Ollarvide. Hoy tuvo un nuevo pedido de juicio político. Exactamente. Antes de este pedido de juicio político, vos habías hablado de Ollarvide y habías vaticinado que no podía ser juez. ¿Por qué? Yo creo que tendrían que haberle abierto el juicio político en aquella oportunidad. ¿Con eso le alcanzaba para no ser juez? Para vos. No. Con aquel caso. Con aquel caso tenía un montón de casos, sí. Todas denuncias que fueron desestimadas, de la misma manera que fue desestimada esa causa que estuvo a punto de ser abierto, por lo menos de ser investigado, y consiguió también una medida express de que se cerrara su proceso. Si no creyeras que es posible revertir el descrédito del Consejo de la Magistratura, no estarías metiéndote en este baile, así que la pregunta ya por ahí es mala. Ahora, vos de por sí me decías, hablás de cuestionado Consejo y no terminás de estar muy de acuerdo. ¿Con el Consejo de la Magistratura? No, digo que el Consejo sea un organismo cuestionado, digamos, en términos populares. Yo creo por el rol que viene desempeñando y por los números que manejás y muy bien. Yo creo que el problema que tiene el Consejo de la Magistratura es justamente la injerencia que tiene el poder político en el Consejo de la Magistratura. Y lo que considero es que cualquier injerencia es mala. No hay injerencias menos buenas, más buenas, menos malas. Yo creo que cualquier injerencia es mala, porque si la justicia no es independiente, no es justicia. Y si no hay justicia, no hay Estado de Derecho. 9 de septiembre, ¿cómo explicarles? Nosotros lo hacemos desde acá, la importancia que tienen estas elecciones que arrancan con abogados, después siguen con abogados del interior, ayúdame, jueces. Sí, jueces y después jueces. Insisto, este organismo que nada más y nada menos nombra y tiene la posibilidad de sancionar o destituir a esos jueces que de acá parece muy técnico, pero son los mismos que te puedes encontrar mañana en cualquiera, ojalá no sea en ningún caso penal, pero penal, civil, comercial, y que va a afectar
afectar a tu vida cotidiana. Arrancan el martes que viene y por suerte tuvimos acá en Inimputables a las 2. Me pone tan contenta que sean 2 mujeres candidatas que van a ocupar, una de las 2, Donato o Alejandra García, el cargo representando a los abogados de la capital federal. Gracias a las 2 por haber estado. Muchísimas gracias. Con tanto jardín, ¿qué querés que haga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caro. Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. Tema que venimos obviamente siguiendo muy de cerca tiene que ver con Lugano y lo que expone la situación en el lugar, lo que fue la toma del predio, la causa por contaminación. Un colegio que mañana retoma las clases después de haberla suspendido por no poder garantizar la integridad de sus alumnos. Lugano, de esto estamos hablando en Inimputables. Omar. Vamos a hablar con Alejandro Amor, que es defensor del pueblo, con Horacio Corti y con... Se me perdió el papel, con Luis de Castela, que también está en la Defensoría. Vamos a hablar básicamente de qué ha pasado en Lugano. ¿Por qué no nos cuentan ustedes qué es lo que ven, que están ahí adentro, que pisan el territorio? Bueno, en principio lo que sucedió fue una usurpación que se dio en marzo, que no se actuó al principio y que se consolidó con el paso del tiempo. Hubo una intervención que participamos desde la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo en el juzgado de la jueza Liberatori y después en el juzgado de la jueza López Iñiguez, donde se planteó la medida para el desalojo, que en principio no se llevó a cabo por una desinteligencia que hubo en las fuerzas de seguridad y que recién se llevó a cabo hace 15 días atrás. Después de, perdón, ¿no?, de la muerte de Melina. Bueno, hay quienes indican que ese fue, ¿no?, el detonante donde las fuerzas terminaron poniéndose de acuerdo frente a algo que hacía 6 meses no podían terminar de acordar. 24 horas después, o menos tiempo, sí. Y a partir de allí se produjo una situación realmente compleja, que es no solamente el allanamiento y desalojo del predio, no en su totalidad, sino que hubo un espacio en el que continuaron un grupo de personas, sino además la peregrinación, si se quiere, de otro grupo de personas que no tenían, algunas fueron reubicadas en paradores, otras no, y luego los incidentes que se produjeron el sábado pasado, a partir de hechos que bueno, fueron conociéndose a medida que pasaban las horas, porque se iniciaron a las 12:30 de la madrugada del viernes hacia el sábado. La Defensoría del Pueblo tiene esta mirada, la Defensoría General tiene una mirada similar, tiene otra... Sí, el Ministerio Público de la Defensa, que somos nosotros, nosotros defendemos a personas concretas en situaciones concretas. Es decir, nosotros estamos en relación directa con los vecinos, con las familias, y a ellas las asistimos en cada una de las situaciones. Y la verdad, algo que nosotros vimos en el momento del desalojo, ¿no?, es un gran despliegue de las fuerzas de seguridad y un escaso despliegue del Estado para asegurar los derechos sociales de las personas que en ese momento estaban desalojadas. Horacio, traducilo a algo cotidiano. ¿Qué es lo que pasó, digamos? Si no parece un enunciado macro. Lo cotidiano es que una persona está en un lugar, es desalojado, y entonces, ¿qué hace con sus cosas, con sus pertenencias, con lo poco que tiene, con su propiedad finalmente? Porque ¿cuál es su propiedad? El colchón que tiene, la mesa, la silla, la chapa, el cartón con el cual armó la casa, todo lo cual tendría que haber sido rescatado para poder luego, bueno, con esas propiedades tratar de reinsertarse en la sociedad. La verdad que todo fue destruido, las personas
fueron reubicadas en paradores, y nuestro trabajo, un parador hay que tener en cuenta que es un lugar en el cual están una gran cantidad de personas en un lugar común, es decir, es una solución que se puede dar para un día, para 2 días, justamente ante la situación de urgencia. La cuestión es qué solución, no digo permanente, que es el acceso a la vivienda, sino transitoria de otra envergadura que se le da a estas personas. Perdón, María Eugenia Vidal aclaraba, por lo menos si esto me parece que es importante que no haya dudas, que no había un límite de tiempo, porque en su momento se decía que había un límite de tiempo para los paradores y que además no podían ir las mamás con los hijos varones claro, no hay un límite que separaban de tiempo. Ella decía que no había límite y que no se desmembraban que no se puede a la estar ahí mucho tiempo, porque ahí no hay una condición digna de vida para que las personas, para que los chicos luego puedan ir al colegio y para que pueda desarrollarse la vida familiar. El parador además separa a las familias, porque pone a los padres de un lado, a las madres del otro. No están juntos. Claro. Así que el parador es claramente, como define Horacio, una situación clara de transitoriedad. La situación definitiva, por lo menos la situación hasta la urbanización, es otra, que deben ser hoteles u otras situaciones, pero el parador es claramente una situación de transitoriedad. Les pregunto algo para ver a quien recoge el guante. Yo estaba anotándome recién. El desalojo no se completó. Quedó, de hecho, lo que están diciendo, la parte más conflictiva. Incluso hay quien dice que donde estaban aquellas personas señaladas como ligadas al narcotráfico subsisten en esta ocupación. No se, hasta donde sabemos, no se esclareció el crimen que había sido motivo inicial de este desalojo, y tampoco hay una solución habitacional para los que lo habían ocupado. ¿Cuál es la buena noticia detrás de todo esto? Ninguna. Y la causa por contaminación que sigue, digamos, también, que sigue tramitándose en el juzgado de la liberatoria. Hay un fracaso de la sociedad como tal, de toda la sociedad, que genera que haya personas que vivan en villas, en asentamientos, o que no tengan casa. Ese no es un problema, es un problema primero de la sociedad, que su lógica económica, de solidaridad, de relaciones humanas, genera que eso suceda y que entre nosotros no podamos solucionarlo. Luego hay un problema, ante eso se han decidido políticas. Por ejemplo, una ley de la ciudad del 2005 que dispuso la urbanización de la Villa 20. 2005, ahí se fijó legislativamente una política habitacional que no se cumplió. Entonces, en segundo lugar, hay un problema y hay un fracaso de la política pública estatal que no se realizó. Independientemente de quién gobierne, porque en el 2005 gobernaban otros, digamos. Y que tenía plazos, y si ustedes leen la ley, en 30 días, 60 días, 90 días, que tienen que hacerse censos, asambleas, digamos, plazos de días que, visto una década después, es casi irrisorio. Después creo que, producido la ocupación y transcurridos 6 meses, yo creo que hay un fracaso de la capacidad de negociación, de consenso, de diálogo para solucionar pacíficamente la situación, porque para eso transcurrieron 6 meses y en ese periodo pudo haberse realizado esfuerzos suficientes para que no se llegara al momento del desalojo. Y el desalojo también, a mi entender, es un fracaso en el sentido que hay personas que todavía están sin un lugar a donde vivir y no tienen una respuesta del Estado para, digamos, una respuesta acorde a la situación que se vivió del desalojo, porque está bien, se ofrece un plan, pero nosotros del Ministerio Público de la Defensa tenemos una tarea cotidiana donde vemos que una persona está sin techo, hay un plan social, que hay un sistema, entonces tiene un subsidio de 1.800 pesos por mes durante 10 meses. Pero ¿qué pasa el mes 11? Ya no tiene más derecho al subsidio y entonces hay que acudir a la justicia para que este subsidio continúe. Y déjenme continúe. sumarle a este escenario, si les parece, la hipótesis complicada que también se está investigando desde la justicia, lo hacía el fiscal Luis Sebasco, lo resumía en estos términos. A ver. Requerimos el juicio la semana pasada respecto de 6 imputados y ya se había requerido respecto de Chancalay, porque Chancalay firmó un acuerdo de juicio abreviado, que es lo mismo que contiene, digamos, el requerimiento de juicio. A ver, entendamos que estos no son ocupaciones de gente necesitada de vivienda. Estos son emprendimientos inmobiliarios que organizan los punteros de la zona, que después venden los terrenos, los alquilan, inclusive en esta zona tenemos muchas declaraciones, que vendían el terreno
Y aquel que compraba el terreno esa misma noche era echado a los tiros y al día siguiente le vendían el terreno a otro. Estas son estructuras mafiosas que están metidas ahí. No, hay un problema real de falta de vivienda en Buenos Aires, en el conurbano, etcétera. Pero lo que también es cierto es que hay mucha gente inescrupulosa que lucra con esas necesidades de la gente. Y lo cierto es que en ese lugar no vivían, y además no se puede vivir ahí porque es altamente contaminado. Claro, nosotros planteamos la incompetencia porque entendemos que acá hay una asociación ilícita, y no nos hicieron lugar a la incompetencia. No fue rechazada. No nos hicieron lugar. Nosotros planteamos la incompetencia porque entendemos que claramente acá hay una asociación ilícita. Y una asociación ilícita que escapa la mera usurpación. Pero sí establecimos claramente vínculos con sectores de la política que no solamente hablan de que conocían lo que se iba a hacer la toma antes que se hiciera, sino que además les ofrecían dinero, les ofrecían organizar choriceadas y festivales para firmar la toma, materiales para las construcciones. Le prometían por ejemplo, a Manuel Ríos, le prometían que lo iban a convertir en presidente de la villa si se mantenía dentro de ese espacio político. Después le pedían gente para llenar micros para movilizaciones. Es decir, hay todo un entramado. Le vamos a pedir a Luis Docastela, que es defensor general adjunto de la ciudad, que nos dé la mirada penal después de lo que decía Sebasco. Bueno, en principio, esta es la teoría del caso, la posición de la Fiscalía en esta situación. Esta toma fueron 500 familias, no existen estas constancias de una organización previa, y en todo caso el discurso del doctor Sebasco es una falacia, porque si efectivamente los que están ahí adentro son los que compraron o alquilaron los terrenos que otros vendieron, desalojaron a las víctimas. Es decir, no puede ser el fundamento del desalojo la existencia de una organización que loteó el terreno, si esta hubiera existido. Por otro lado, los que están llevados a juicio no son personas que estén ocupando el terreno, no lo estuvieron nunca ocupando el terreno. Instigadores, ¿no? Dijo Sebasco. Sí, Sebasco dice que son instigadores, pero también dijo que eran instigadores esos delegados que levantaron la toma del Indoamericano, que fueron a la Casa Rosada, firmaron el acuerdo y la gente se retiró porque garantizan a la gente cierta confianza y seguridad de lo que se decide, y a eso los imputó y los trató de llevar a juicio y nunca los pudo condenar, porque realmente lo que no comprende el doctor Sebasco es que en estos asentamientos existen organizaciones que son políticas y sociales que ayudan a la gente. Es conocida la escuelita de la Villa 20, son conocidas todas las instituciones que trabajan, y muchas veces nosotros desde la Defensoría, para poder llegar a la asistencia, acompañamos a estas dirigentes barriales que están en los temas. Bueno, han llevado a dirigentes barriales a juicio en una explotación de prensa, porque salió en el diario diciendo la gente de acá no se va a ir, o porque salió en televisión o lo que sea. Docastela, ¿se junta el dirigente, como dice usted, imprescindible para que funcione el barrio, con el dirigente que hace negocios? Sí. No digo que sean los mismos, por ahí conviven. Pero puede ser. Lo que pasa es que ustedes que están ahí, ¿ven esto o puede es un ser, invento? esto puede ser. Los dirigentes, puede haber en la dirigencia cualquier situación. Lo cierto es que estos dirigentes son parte del mismo barrio. Cuando uno ve a el que menciona a Sebasco, Emanuel, no voy a decir el apellido para no seguir estigmatizándolo, Emanuel vive en el barrio, trabaja en una pizzería del barrio, vive en la casa de sus suegros, tiene 3 hijos. ¿No hay escuchas que lo comprometen? Sí, digamos, hay escuchas, no sé si lo comprometen, porque hablar sobre ir a la manifestación, que no fue la manifestación, el acto del 24 de marzo, que es lo que refiere Sebasco, que juntó gente para un colectivo, realmente esa es una fiesta patria, no está hablando de una movilización partidaria. Que le digan, te vamos a conseguir chapas para la gente, una dirigente política, yo no creo que esto sea apoyar una toma y cometer el delito. Yo no sé la extensión que tiene Sebasco del Código Penal. Lo cierto es que acá sí hubo una toma, vamos a discutir si esto es un delito, yo soy el abogado defensor de esas personas en la causa, vamos a tener un juicio, pero también es cierto... ¿Podría no ser delito? Podría no ser delito. Podría no ser delito porque la usurpación tiene unas formas de comisión específicas como la clandestinidad, la violencia, la amenaza, el engaño, que acá no hubo. Ahora, hay organizaciones que trabajan en el terreno que dicen que estos sectores que permanecieron después del desalojo fueron avisados, tanto por la Policía Metropolitana como por alguna de las fuerzas federales
que actuaron en el operativo. ¿Ustedes tienen alguna constancia de esto? Perdóname, pero me quedó algo, digamos, que acompañando lo que decía Luis. Hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Hay bandas de delincuentes, pero las bandas de delincuentes operan adentro, construyendo en terrenos del Estado y alquilándole a las personas que están en estado de vulnerabilidad y poniéndolas en condiciones de mayor vulnerabilidad todavía. Y construyen en terrenos del Estado, son del Estado esos terrenos. Y el conflicto de la toma se generó cuando se incrementaron los alquileres en muchos de esos inmuebles y muchas de esas personas terminaron en la toma como consecuencia de ese incremento de los alquileres que se produjo en el mes de diciembre y en el mes de enero. Bueno, esos son bandas de delincuentes, son personas que aprovechan terreno del Estado y que construyen, y muchas veces hasta con recursos del propio Estado, porque a veces, no digo en este caso en particular, pero en otros casos, en otras circunstancias, se han construido, y no solamente en esta villa, sino en otros lugares también, cantidades de inmuebles que luego son alquilados a personas que necesitan. A los delincuentes se les responde con la justicia, y esos son bandas de delincuentes. Muchas de estas personas que han estado en la toma son trabajadores. Nosotros los hemos visto, hemos trabajado junto al IBC en el censo, hemos estado con Luis y con Horacio hablando con ellos, así que no hay que estigmatizar a todas las personas. Pero los delincuentes no están identificados, porque no estarían siendo quienes para la justicia hoy son los instigadores. Pero mira, Romina, yo te pido, digamos, porque a mí la verdad que las cosas, como escribí, y las cosas están dichas en los expedientes, y puse claramente bandas de delincuentes y actividad de narcotráfico, y están los dos expedientes, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claramente en este caso ha habido este tipo de actividades y se sabe muy claramente quiénes son los que operaron. La verdad que pero si no lo saben... ¿No hay detenidos? ¿Hay detenidos? ¿Están dentro de los detenidos están los...? Bueno, en este caso en particular, sorprendentemente no hubo detenidos. Claro. Quiero decir que el terreno está liberado, el terreno definitivamente fue liberado en esta última oportunidad, en el sábado pasado, en cuanto a las construcciones. Eso no quiere decir en cuanto a las personas que lo ocupan. No había sucedido. Me detengo en esto. Si dentro de los instigadores que son delincuentes, y tenemos delincuentes que organizan y delincuentes que trafican droga en la zona, como dos segmentos claramente delictivos, no fueron identificados, no fueron detenidos en ningún caso. ¿Es una torpeza del operativo y de las autoridades que intervinieron, o hay una connivencia con esta modalidad delictiva? Estamos hablando de dos cosas distintas. Claro. En principio, cualquiera que sepa lo que es la organización de una cocina de droga en un asentamiento precario sabe que es una sola construcción, es una familia, es un grupo muy pequeño. De las 700 familias, una o dos pueden ser esto. En segundo lugar, si el motivo de que haya una banda de narcotraficantes en un lugar amerite desalojar, desalojen Nordelta. Es decir, no podemos pensar que este sea el motivo. O Puerto Madero también podría ser. Puerto Madero. Realmente es un discurso que no puede ser puesto así por la Está bien, pero digamos, se tenía que desalojar por narcotráfico, se tenía que desalojar por el caso de la chica asesinada, se tenía que desalojar por contaminación. Bueno, por contaminación tenemos, por contaminación tienen 6 años, ha cumplido la sentencia de la Corte condenando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de relocalizar a las familias del Riachuelo, Villa 21, 24, 26, El Pueblito, Magaldi y La Madrid, 1.440 familias, y han mudado 107. Alejandro lo sabe, Horacio también, es decir, esto, y tienen más nivel de plomo y de cambio y de todas esas cosas. ¿Y esa es responsabilidad de quién? ¿De la jueza liberatoria y del gobierno de la ciudad, de la instrumentación? ¿De quién? Nosotros en este caso, para ser más preciso, y lo hemos hablado porque además trabajamos y nos conocemos y, digamos, en algunos casos además somos amigos, hemos claramente establecido a partir del desalojo y también con escritos dirigidos con precisión y con pedidos de definiciones concretas: aplicación de la 1770, saneamiento del terreno con plazos, con fechas, apertura de calles, red de cloacas, red de agua, establecimiento de red eléctrica, plazos claros para la urbanización, definición de los planes de vivienda. ¿Y qué les contestaron? ¿Cuál intervención? Bueno, esto lo acabamos de interponer nosotros, digamos, a partir del desalojo, porque había una lógica que era: el terreno está ocupado, esto no se puede hacer. El terreno fue en 2 horas y media desocupado, se produjo todo lo que describió Horacio con precisión. Bueno, ahora el terreno está desocupado. Ahora el Estado debe intervenir en este proceso, que es el cumplimiento de una ley que va a cumplir 10 años. Bueno, entonces lo que se plantea es la necesidad que las distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establezcan los plazos claros que se fijaron en el expediente que fuimos parte, las dos defensorías, en el que Green Cross, que fue la fundación que
hizo el informe sobre el saneamiento, fijó cuál iba a ser el mecanismo y el método para llevarse adelante. A partir de ahí tiene que establecer cada una de las áreas del gobierno de la ciudad cómo va a ser la apertura de calles, el tendido recloacal, el tendido de agua, porque si no, la verdad que a lo mejor dentro de un año estamos discutiendo exactamente lo mismo y con el terreno como está hoy. Lo que pasa creo que es una situación global en la ciudad que nosotros los vemos en los diferentes casos que planteamos. Planteamos una acción por urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Tenemos una sentencia favorable y sin embargo el gobierno lo recurrió. Tenemos una acción para la limpieza de un basural que es realmente inhumano, que está en el Elefante Blanco. Bueno, estamos esperando, logramos una medida cautelar que fue confirmada y estamos esperando que se limpie ese basural. Toda la obra de la ejecución de la causa Mendoza, que tienen que mudarse una gran cantidad de familias con obras que tiene que hacer el Riachuelo, el gobierno de la ciudad. Pero Villa 21-24 tenemos una causa donde hemos probado claramente el riesgo eléctrico que genera un día tras otro incendios en cada uno de los barrios, porque imagínense ustedes, si no hay un sistema de gas, solo se utiliza el sistema eléctrico, lo que se produce es que ese sistema genera accidentes un día tras otro. Ahora, lo que te pregunto es si la justicia está esperando algún hecho mediático y actúa frente a reacciones espasmódicas para que tengan visibilidad estos hechos como venís relatando. Hay jueces, también hay jueces y poderes judiciales y poderes judiciales. Hay muchos jueces que efectivamente constatan estas situaciones y ordenan que se remedien. Pero ¿por qué, digamos, tomó exponencialmente esta dimensión lo que pasó en Lugano? Y lo que pasa es que ahí hay toda una situación donde se ve claramente lo que dije antes, una ley del año 2005. O sea, ¿cuánto estamos del año 2005 al día de hoy que dispone la urbanización? ¿Pero creen que tuvo que ver con esto de que mataron? Digamos, yo sí, de hecho lo escribí, pero que mataron a alguien que no era del asentamiento. Sin ninguna duda. Muy breve. Muy breve. ¿Ustedes creen que sirvió para algo esta situación de Lugano? A los tres le pregunto. ¿La ocupación o la desocupación? Todo esto, la ocupación, la desocupación, la situación por la que están los pasando. Yo sí creo que sí. Creo que sirve para que toda la sociedad comencemos a poner sobre la agenda de la política como un tema central todo el proceso de integración social de los barrios que denominados villas, y no solo, como dijo Horacio, en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano. Si no entendemos claramente que se ha duplicado la población en villas desde el censo anterior al último censo y que tenemos un problema estructural en la ciudad en el que hay más de 100.000 personas que no tienen agua potable y cloaca en la ciudad de Buenos Aires, y que esto es un problema claro de falta de presencia del Estado, de existencia del Estado. Cuando hablamos de bandas de delincuentes operando, es porque el Estado no está, y cuando no está el Estado aparece un paraestado y lo ocupan estas bandas. Entonces, lo que para mí significa Lugano es una razón precisa de poner dentro de la definición de la política para la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires de qué es lo que debe hacer el Estado para resolver esto. Creo que debemos planificar claramente una política para los próximos 20 años, porque menos de eso no va a llevar para resolver no solamente la situación de la ciudad de Buenos Aires, sino también del conjunto con el Gran Buenos Aires. Si la ciudad sola diera una respuesta a este problema, naturalmente generaría una convocatoria del resto hacia la ciudad. Esto es una política de las tres jurisdicciones: ciudad, provincia y nación. Pero debe hacerse al mismo tiempo y debe hacerse como política de Estado que atraviese a cualquier gobierno. Nosotros de la Defensoría del Pueblo vamos a proponer una ley de integración social y urbanización compleja para la ciudad de Buenos Aires, con la creación de un fondo fiduciario de objeto único, con un 2% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para que lo ejecute cualquier gobierno que esté, pero para establecer un cronograma para que se lleve adelante, sea quien fuere el que esté gobernando, pero para que sea de aplicación obligatoria. Tiene que tener una política estratégica. No se puede pensar en políticas espasmódicas para resolver esto. Es irracional. Le agradecemos a los tres por haber venido. Obviamente vamos a estar siguiendo muy de cerca en este Inimputables, donde los inimputables también pueden ser los hombres y mujeres de la justicia, que, como en el caso de Lugano, demuestran estar reaccionando tarde y mal. Los esperamos el martes que viene y, como solemos decirles, solo nos queda mejorar. Gracias.